Bueno, ahora vamos a ver el tema de cinemática de una partícula. ¿Sí? Entonces, dice, definición, sea R de t, R en función de un parámetro t, igual a x de t en i más y de t en j más z de t en k, el vector de posición de una partícula en movimiento con respecto a algún sistema de referencia, con el tiempo t como parámetro. En este caso, bueno, R de t pues está referido a IJK, que es el sistema cartesiano, y aquí observemos que nuestro parámetro t ahora es el tiempo. Entonces, ¿qué me va a decir esta ecuación? Pues esta ecuación me va a decir, en cada instante de tiempo me va a decir la posición de la partícula sobre la curva. Si esta es la ecuación vectorial de una curva, entonces cada valor del tiempo, para cada tiempo t, vamos a obtener la posición de una partícula sobre esa trayectoria curva. ¿Sí? Entonces, la velocidad y la aceleración de la partícula con respecto a dicho sistema se definen como la derivada de r con respecto al tiempo. De esta forma se puede escribir que la velocidad vector velocidad v con raya es igual a la derivada de r con raya con respecto al tiempo, y esto es igual a derivar cada una de estas componentes. Entonces, me va a quedar que el vector velocidad va a ser igual a x' en i más y' en j más z' en k. Observen que el primas son derivadas con respecto a t, que en este caso es el tiempo. Y la aceleración va a ser la derivada del vector velocidad o la segunda derivada de r con respecto al tiempo al cuadrado, que sería r', ¿no? Y entonces sería x' en i más y' en j más z' en k. Ese sería el vector aceleración. Si yo obtengo el módulo de este vector, ¿sí?, del vector velocidad, entonces a ese módulo se le llama rapidez y se denota como v sin raya. Es un escalar, es el módulo que se llama rapidez del vector velocidad. Bueno, por otra parte sabemos también que se puede escribir que v es igual a la derivada de r con respecto al tiempo. Y entonces, por la regla de la cadena, en caso de que nosotros tuviéramos a r parametrizada en función de longitud de arco, entonces la velocidad sería la derivada de r con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Observemos que este es s', y este, ¿quién es? ¿Quién es la derivada de r con respecto a s? Pues es el vector tangente unitario. Bueno, entonces, paso a paso. Aquí decimos la derivada de r con respecto a s, la dejamos aquí. ¿Quién es la derivada de s con respecto a t? S', y por la fórmula del cuadrito rojo que yo he puesto varias veces en el pizarrón en clase, el S' es igual ¿a cuál? El módulo de R', ¿de acuerdo? Entonces sustituimos la fórmula del cuadrito rojo aquí y nos queda esto. El módulo de R, la derivada de R con respecto a t, pues es el módulo de R', que es la fórmula del cuadrito rojo que yo hablaba ahorita. Entonces esto va a ser... ¿quién? Esto es el tangente unitario y este es la rapidez, ¿no? La derivada de r con respecto a t. Entonces el vector velocidad es igual a su magnitud, que es la rapidez, por la dirección tangente. Es decir, si este vector es unitario, bueno, pues entonces yo multiplico por la magnitud del vector velocidad y efectivamente me va a dar el vector velocidad. Esto está marcado en un cuadrito. ¿Por qué? Bueno, porque esto es importante saber que esta relación implica que el vector velocidad de la partícula siempre es tangente a la curva y tiene la dirección del movimiento, porque acuérdense que el vector tangente unitario me da el movimiento o la dirección de la curva, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque el vector velocidad siempre es tangencial al movimiento curvilíneo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a sacar la aceleración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Observemos que en la primera hoja que les pasé, la velocidad estaba en el sistema cartesiano, IJK. Ahora está en el nuevo sistema, TNB. ¿Cuántas componentes tiene el vector velocidad en el nuevo sistema? Nada más una, T, ¿sí? Ahora vamos a sacar la aceleración.
¿Cómo? Pues derivando esta expresión, ¿sí? Porque la velocidad, la aceleración es la derivada de la velocidad. Y entonces se deriva la expresión anterior, esta. Entonces derivo con respecto al tiempo, me da la aceleración es la derivada de v con respecto al tiempo. ¿Y qué hago? La derivada del primero por el segundo, aquí está, más el primero por la derivada del segundo. Aquí lo tengo. La derivada de v con respecto al tiempo se queda así, por el tangente unitario, más, ¿quién? V, que sigue siendo esto. Y ahora esta es la regla, vamos a usar la regla de la cadena, la derivada de t con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Observemos que la derivada de s con respecto a t es s', perdón. Y s' por la fórmula del cuadrito rojo, pues es el módulo de r'. Y el módulo de r' es la magnitud del vector velocidad, es decir, esta es igual a esta. Y se van a multiplicar, ¿de acuerdo? Y la derivada de t con respecto a s, ¿de dónde la voy a sacar? Pues de la primera fórmula de Frenet-Serret. K por n. Y bueno, esta se acostumbra a poner K como 1 entre ρ, ¿verdad? Se acostumbra a poner en función del radio de curvatura y no de la curvatura, pero puede, en todo caso es igual. Entonces la componente, esta que está aquí se convierte en n entre ρ, donde ρ es el radio de curvatura. Y esta vendría siendo la rapidez. Entonces esta por esta me da la velocidad, la rapidez al cuadrado por n entre ρ. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está la forma de la aceleración, ¿no? La aceleración me daba este término que viene siendo este, más este término que viene siendo este. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué puedo observar? Pues puedo observar que ahora en el sistema Tn, en el triedro móvil, pues ahora la aceleración tiene dos componentes, una tangencial y una normal. Siempre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el vector aceleración de la curva siempre va a estar contenido ¿en dónde? En el plano osculador. El plano osculador es un plano que está formado por los vectores t y n. Observen que la aceleración no tiene componente binormal, ¿sí? Bueno, ¿qué implica esto? Hay que observar bien esto, porque esto físicamente puede significar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto implica que la aceleración de la partícula es un vector situado en el plano de la tangente y la normal a la curva, plano osculador, como ya habíamos mencionado. Y sus componentes tangenciales y normales están dadas respectivamente por esto. Observen, esta es la componente tangencial del vector aceleración y esta es la componente normal. En realidad son las componentes escalares, ¿verdad? Porque es esta por la dirección unitaria más esta por la dirección unitaria. A estas se les llama componentes escalares o simplemente componentes tangencial y componente normal de la aceleración, ¿sí? Y la componente tangencial está dada por esta expresión y la componente normal está dada por esta expresión. Hay otras fórmulas que nos permiten también obtener la componente tangencial de la aceleración, es decir, una forma alternativa para no usar esta y otra forma alternativa para no usar esta. Pero en términos generales, pues esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. Y al rato les voy a dar las otras fórmulas y ustedes usan la que quieran, ¿sí? Bueno, esto tiene un resultado importante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo podemos ver, ¿sí? Aquí, a continuación, dice, lo vamos a ver aquí. Bueno, acuérdense que esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. La aceleración será únicamente tangencial cuando el movimiento sea rectilíneo. ¿Por qué? Si es rectilíneo, recuerden que la curvatura es cero. Entonces, el movimiento siempre es tangencial. Si la curvatura es cero, pues significa que el radio de curvatura, que es el inverso, pues tiende a infinito. Por lo tanto, este cociente tiende a cero. Entonces, la componente normal de la aceleración no existe cuando el movimiento es rectilíneo. Solamente va a tener una componente tangencial, ¿sí? ¿Y qué pasa si imagínense que es un movimiento circular, no rectilíneo, que sea circular, pero que está, digamos, la partícula está girando a velocidad constante? ¿Habrá aceleración? Bueno, pues si está girando a velocidad constante, este término es cero, porque es la componente tangencial de la aceleración, pero este término no tiene por qué ser cero, porque estamos diciendo velocidad constante, no que sea cero, velocidad constante. Entonces, la aceleración será únicamente normal cuando la rapidez sea constante. Si yo estoy girando a rapidez constante, de todos modos voy a tener una aceleración. Cuando yo voy en un coche
y giro en una curva, ¿sí? Aunque esté girando a velocidad constante, voy a notar que sí hay una fuerza que me empuja hacia el centro del círculo. Imagínense que estoy dando la vuelta en una circunferencia, voy a notar que hay una fuerza que hace que yo me tienda a ir hacia el centro del círculo. Esa es la fuerza debida a esa aceleración normal, ¿de acuerdo? Aunque yo esté girando a velocidad constante, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros aspectos antes de hacer los ejemplos de esto de aceleración, ¿sí? Miren, vamos a verlo de forma bidimensional en cartesiana, ¿sí? Porque tridimensionalmente es muy difícil, y además vamos a hacer la analogía con el plano XY con el plano TN, que sería el plano osculador, ¿no? Entonces no necesitamos que sea tridimensional, ¿no? Entonces miren, aquí está, imagínense que este es el origen de coordenadas y aquí tengo el eje Y y el eje X.